¿qué te parece lo de LGBIA en el Ministerio de Educación? ¿Eso ha pasado en España? No tanto. Eso no. Nosotros, vamos, veo que la estupidez se va pasando por el mundo. Claro. Nosotros en España quitamos la figura del padre y de la madre para tener... Sí, no. Tú oficialmente no eres ni padre ni madre, eres progenitor A y progenitor B. Para evitar... Para que no se ofendan. No se sabe quién es quién y como igual que... Por el género, claro. Sí, que por el género. Y luego además se sortean los apellidos en algunas parejas, sí, pero primero el del padre, luego el de la madre, o luego el que quieras. Bueno, eso lo ha hecho Pablo Iglesias. Para que no haya machismo. Para que no haya machismo. Entonces, tú no tienes papá y mamá, tienes progenitor A y progenitor B. Y por suerte, por sorteo se establece... Bueno, sí, claro, cuando no sabe la norma hay que recurrir a distintas maneras, claro. Entonces se sortea el apellido, primero el de la madre y después el del padre. Es el fin de la gens romana que ha durado 3000 años. Sí, no, claro, pero es que estamos fomentando que el más tonto marque el nivel, que aquí no se acompleje nadie y que la estupidez humana pues sea el nivel que marque. Es el igualitarismo. El igualitarismo, pero por abajo, nunca por arriba. Pero ¿qué otra cosa es el socialismo? No, nada, siempre ha sido por abajo. Ya sabes que les encantan la pobreza, los fabrican por millones. Ahora, pero abre una oportunidad para el alumno creativo. Sí. Porque tú llegas a casa con todo el EIS, claro, que son logros iniciáticos, y dices, papá, ¿qué notas? Logro impresionante. Te ha fascinado al profesor. El logro inicial. Claro, lo impresionante. Lo engañas a tu padre. Es verdad que es impresionante sacar tantos ceros, ¿no? Pero todo depende cómo lo transmitas. Logro impresionante, papá. Sí, ya está. Casi nadie se entera, porque de 0 a 20 era fácil saber que había sacado tu hijo. Pero en este momento de la sopa de letras de los logros, pues me parece ridículo. Es ridículo. Muestra además una cursilería y una sensiblería que realmente es atroz. Y hay otra cosa que es más grave. Pues ninguna sociedad se hace sin virtudes. Que solo se dedican a gobernar la estupidez. Exacto. Eso no arregla puentes, muy bueno eso. No arregla carreteras, no genera PIB. No, para eso sí hay tiempo y se hacen Pero leyes. genera gasto. Pero para la tontería... La tontería genera mucho gasto. Genera gasto, genera estupidez. Aparenta que hacen algo cuando no hacen nada, ¿no? Y eso es muy grave, porque al fin dices, ¿esto es lo más preocupante del Perú? Con la situación que hay... Yo lo que encuentro es que parece inocuo el cambiar simplemente el nombre de las cosas. No es pero no es inocuo, porque a medida que se van cambiando las cosas, los nombres de las cosas, se va haciendo perder su razón de ser. Claro. Y entonces la educación, de ser un sistema en el cual tiene que haber excelencia, tiene que haber esfuerzo, tiene que fomentarse la virtud en el alumno, eso se destruye y ya nada importa, todo es logro. En España decir eso te convierte en fascista. Fascista. Además, algunos te llamarían fascista, que no saben ni decir fascista. Es decir, porque eres o progre o facha. Aquí ya sabes que eres caviar o facha también. Y esto de defender el mérito, el esfuerzo, el valor, el estudio, son características. Pero que yo sepa, países como los Estados Unidos siguen con su sistema les ha ido muy mal, como sabes, de calificación, ¿no? Es que tienen problemas. No, pero es que ellos te dicen que les ha ido fatal. Bueno, los educadores progressive. Por eso tienen las mejores universidades, por eso tienen la gente más cualificada, por ese sistema que les ha ido muy mal. Pésimo, nos ha convertido en la primera potencia del mundo. Por eso. A, B, C, D, E. Pero bueno, y el que no rinde no va a la universidad. Los alumnos creativos, que yo tuve unos compañeros chilenos en el colegio, que teníamos en mi colegio ese sistema de A, B, C, D, E y F, cuando llegaron sacaron todo Es y Fs, es decir, suspensos. Pero como eran muy creativos, cuando llegaron las notas donde su papá, le dijeron que habían sacado unas notas excelentes en el sistema educativo español, que habían sacado excelentes y fabulosos. Con lo cual las navidades, que fue el primer trimestre, que coincide allí de septiembre a diciembre, no estudiaron nada, esquiaron mucho, se lo pasaron muy bien y no se presentaron ningún examen de recuperación. Cuando el papá recibió el sobre con su hijo no ha recuperado, se presentó en el colegio, haciendo un ridículo histórico en el colegio.
protestando ante el director porque con las notas que habían sacado sus hijos de excelentes y fabulosos, cómo le mandaban lo de la no recuperación. Allí se enteró del sistema de las notas. Fíjate tú. Venía explicado en la parte de atrás del boletín de notas, pero el papá no le dio la vuelta. Pero, y como tú dices, el LI va a significar logro impresionante. Dios santo. Bueno, Maduro, hablemos del tema de Maduro. Maduro, a ver, Pacho. Bueno, yo lo que creo es que hay un proceso de debilitamiento con una estrategia que está implementada en realidad por muchos países de América Latina, por la Unión Europea, por los Estados Unidos de América principalmente, que han sido el sostén más fuerte de la oposición venezolana. Y la idea es crear un poder legítimo a partir de una Asamblea Nacional legítimamente electa y ir fortaleciendo ese poder y ir debilitando a la dictadura. La Unión Europea hace exactamente 8 días le dio un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones presidenciales ya. El ultimátum se ha vencido hoy. Ayer Maduro, para tratar de burlar el ultimátum, ha convocado o ha dicho en la Asamblea Nacional Constituyente su parlamento alternativo. Se ha construido un parlamento alternativo que va a convocar a elecciones para la Asamblea Nacional este año, cuando en realidad toca el 2020, pero quedándose él en el poder. Naturalmente ya se venció el ultimátum de la Unión Europea y eso significa que la Unión Europea reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y ya el presidente de Austria hoy en la tarde lo ha llamado por teléfono para felicitarlo como presidente encargado de Venezuela. Sí, o sea que ya comenzó. Durante nuestra madrugada, todos los, incluido España, que ha estado muy a remolque porque ha defendido mucho a Maduro por los vínculos que el presidente del gobierno de España tiene los apoyos de Podemos, que en el Parlamento Europeo votaron en contra de esa decisión, los de Podemos de España. Y mañana por la mañana ya todos los países de la Unión Europea oficialmente van a reconocer al nuevo presidente como presidente transitorio orientado a unas elecciones. Y dicho sea de paso, el silencio de Vizcarra respecto de Maduro, porque como ven no dice nada, se debe a lo mismo, es decir, a los apoyos que tiene de la izquierda, de los rojos en el Congreso acá, con los que no quieren disponerse, ¿no? Y con el sur del Perú, ¿no? Ayer por la noche en España, la Sexta, que es una cadena muy vinculada a Podemos, a través del periodista Jordi Évole, el programa Salvados, hizo una entrevista con el presidente Maduro. Es un periodista que, cuando es contra la derecha o con cualquier valor tradicional, se documenta enormemente y encuentra lo inencontrable para preguntar duramente, pero con el terrorista Otegi fue un blanqueador del terrorismo, y con Maduro pues no hubo tiempo, oportunidad de hablar de torturas, de presos políticos, de crímenes de Estado, de todo ese tipo de cosas. Fue tratado con suavidad. Sí, yo utilizo una expresión, porque mira, hay dos cosas que empiezan por P, que es periodismo y prostitución. Depende de cómo ejerzas la profesión, es una cosa o la otra. Muy bueno. Y está en la segunda. Eso está mejor que lo que decía Luis Melo Quesada de que puede ser, el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Sí, pues no, esto aquí está mejor, es más fácil, más contundente. Empiezan los dos. Prostitución y prensa, los dos se escriben con P. Depende de cómo lo haces. Pero tan más importante que pasarle la mano a Maduro por un periodista cómplice es la realidad. La realidad es que la China no dice nada. Todo el mundo dice China y Rusia están con Venezuela. La impresión que yo tengo es que Rusia da apoyo verbal, pero en términos de apoyo material ha quitado el cuerpo. Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, ha dicho que ellos no tienen contratistas ni militares en Venezuela. Las empresas de energía rusas han cortado sus contratos con Venezuela para no ser objeto de sanciones. Claro, Rusia tiene una política, un papel muy negativo en América Latina, que para enfrentar a los Estados Unidos mantiene las viejas redes comunistas. Un caso famoso acá había un periodista muy defendido, Juan Lázaro, que cayó con una argolla de espías rusos
en Nueva York. Está casado con una periodista peruana que se llama Vicky Peláez, que también cayó con esa argolla de espías dirigida por una espía rusa, Anna Chapman. Chapman era el apellido que había obtenido mediante el matrimonio con un inglés. Y entonces lo que pasa con los rusos es que en América Latina juegan la carta del comunismo, de la izquierda, del socialismo del siglo XXI para atacar a los Estados Unidos, porque sienten ellos que los Estados Unidos los han atacado en Ucrania, en Crimea, en Georgia. Pero el problema es que no pueden defender. Juan Lázaro era un espía ruso, Mikhail Vasenkov, pero todos los periodistas de la República, etcétera, salieron a defender a Juan Lázaro porque ignoraban que era un espía desde la época de la Unión Soviética, que se llamaba Mikhail Vasenkov. Bueno, lo que pasa con Rusia que es que tiene esta política negativa de utilizar los activos de la antigua Unión Soviética para hacer política en las Américas. Es un gran error de Rusia hacia el futuro de su relación con Hispanoamérica. Es que tú haces la lista de países a los que Putin tiene que apoyarse y son horribles. Cuba, Nicaragua, Venezuela. O sea, ¿a dónde vas con esos compañeros? A ninguna parte. Además, el mundo ha cambiado para que ya estés buscando esos apoyos. Correcto. Además, Putin lleva una política completamente opuesta a la de esos países en su propio país, y su política exterior europea completamente opuesta a la que estos impresentables practican. Ahora, lo preocupante va a ser cómo se articula a partir de mañana la realidad venezolana, ¿no? Porque para empezar, lo lógico es que a los embajadores de Venezuela que estén en los países de la Unión Europea, si no asumen como presidente al nuevo presidente, al que a la Unión Europea ha reconocido como tal, se tienen que ir. Claro. Tienen que ser expulsados de todo, porque no tienen personalidad diplomática reconocida, ¿no? El artículo 19, yo acabo de leer el artículo 19 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Cuando el embajador no puede representar o no está en condiciones de desempeñar su puesto, es reemplazado interinamente por un encargado de negocios. Es por eso que el Departamento de Estado le ha dado el estatus encargado de negocios al enviado de Guaidó a los Estados Unidos. Eso va a pasar en la Unión Europea. Como los representantes de Maduro no pueden representar ya al Estado venezolano porque no se les reconoce a ellos ni a su gobierno como representando al pueblo de Venezuela, y no siendo el Estado de Venezuela, van a aceptar como encargados de negocios a los representantes que Guaidó mande a los países de la Unión Europea. Luego en Estados Unidos las cuentas ya han sido transferidas, supuestamente congeladas. Correcto. Lo malo es que el que todavía va a seguir sufriendo todavía más es el pueblo venezolano. Es decir, lo que está siendo escandaloso es ver la simulación de apoyos del presidente Maduro. Esos aplausos, esas tomas de televisión en las que él va saludando gente y se ve de frente a él con una corte detrás y delante no hay nadie. Sí, son tomas cerradas. Sí, todas cerradas para que... Y va haciendo así, saludando a nadie. O sea, el señor está absolutamente enajenado. Pero claro, es la huida hacia adelante de un narco... Otro elemento muy importante de ayer. Ya hay dos generales que... tarde, pero bueno, por lo menos lo han hecho. Dos generales de la Fuerza Aérea que se han... El general Francisco Llanes, el jefe de la aviación militar, ha pedido a los militares que sigan su ejemplo y apoyen la Constitución. La oferta de la amnistía por parte de Guaidó es muy inteligente para evitar para dar una salida a los militares. Claro. Luego ya llegará el momento de revisar quiénes se han robado PDVSA, quiénes se han dedicado al narcotráfico, pero al ejército siempre hay que darle una salida, porque suele ser leal a la patria. El gran mecanismo que va a poner a prueba todo esto es que ayer Juan Guaidó ha dicho que va a solicitar a la Unión Europea ayuda humanitaria y que ya se han designado los lugares de donde la ayuda humanitaria va a ser dada. Esto es desde Colombia, desde el Brasil y desde una isla del Caribe. Y que el ejército venezolano debe permitir que esta ayuda humanitaria fluya. Esa es la prueba de fuego.
Hace 3 días, John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, dio una conferencia de prensa sobre Venezuela llevando un bloc de notas, y en el bloc de notas se veía apuntados 5.000 soldados a Venezuela, a Colombia, cosa de la cual no habló, pero todos los periodistas fotografiaron el bloc de notas. Y no fue un descuido, ¿eh? Hoy Bolton, no fue un descuido, fue un mensaje bien claro para que se supiera. Bueno, hoy Bolton lo ha aclarado diciendo: Estados Unidos ya está transportando ayuda humanitaria. Esto significa que los 3 puntos en Colombia, el Brasil y el Caribe ya están habilitados. ¿Y quién está transportando la ayuda humanitaria? El ejército norteamericano. De tal manera que esto yo creo que llega al final. El presidente Trump ha dicho hoy: Maduro quiso reunirse conmigo, Maduro llamó y le dije que no. Entonces, es que hoy un diálogo con Maduro es ya una traición. No, y además hay factores geoestratégicos y militares muy importantes. Maduro es un matón sin bomba atómica. En la política internacional de verdad, no en la política internacional de mentira, en la de verdad, no le llega a los tobillos a Kim Jong-un, el gordito tirano de Corea del Norte, por la simple razón que Kim Jong-un sí tiene bomba atómica. Claro. Y entonces Maduro en el orden internacional es un don nadie. Eso está claro. No puede hablar con el presidente de los Estados Unidos. Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha advertido a Maduro no poner a prueba a los Estados Unidos y le ha dicho: la tiranía debe terminar. De tal manera que el contexto, una vez que se abran los corredores humanitarios el día de mañana, el contexto de la, digamos, de la disolución final del régimen está ya implementado. Está orientada, vamos a ver cómo implementado. Hay que ver cuánto toma esto. Ahora, hay una presión psicológica muy interesante para que la Fuerza Armada tome el control. En un momento, el chavismo controló a la Fuerza Armada, pero ya hace un buen tiempo las Fuerzas Armadas controlan al chavismo. Ellos son el verdadero poder en Venezuela, ¿no? Y la presión es hacia ellos. Presionar a Nicolás Maduro para que tome ese avión que los rusos le han puesto ahí. Hay un ese avión ya se fue, se llevó. ¿Ya se fue el avión? Con los rusos. Con los rusos. Ahí tuvo que haber seguido Maduro. No, el avión fue, todo el mundo especulaba que era el oro de Venezuela, que era Maduro. Recogieron a los rusos y se fueron. Ahora sí, ahí eso significa negociaciones, amnistía, pero tú tienes que contar con la Fuerza Armada, porque tú no puedes cometer el error que se cometió en Irak, que disolvieron a la Fuerza Armada y entonces nació el Estado Islámico, ¿no? Además, tú das una amnistía por unas razones que son formales, que es por la obediencia debida a los mandos de las Fuerzas Armadas, y luego ahora, si usted se ha dedicado al narcotráfico, si usted se ha enriquecido y ha robado, eso no está en la obediencia debida, es que usted es un chorizo. Así es, y además la diferencia entre Irak y Venezuela es que en Irak no había un líder alternativo a Saddam Hussein. No había a quien entregar el poder. En el caso de Venezuela sí hay a quien entregar el poder. Oye, bueno, hablemos de Andorra. El viaje de los fiscales a Andorra y los supuestos descubrimientos en Andorra. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, Andorra era un paraíso fiscal en su momento, y lo que tiene es un maravilloso balneario, Caldea, en plena temporada de invierno. Es son el hidrobalneario más grande de Europa. Entonces yo creo que allí se han ido de excursión porque hay una cortina de humo. Todo esto ha surgido post-acuerdo con Odebrecht. Sí, claro. Ante la hilaridad del acuerdo con Odebrecht, o sea, tanto lío, 74 obras, tal expropiación del país, se llega a un acuerdo acelerado con Odebrecht en el que se dejan fuera 70 obras, el pago es ridículo y todo eso sirve para que no hablemos ya de las empresas familiares del presidente y su hermano con los consorcios vinculados a Odebrecht. Sí, claro. Vamos una secuencia de cortinas de humo rápida, ¿no? Entonces luego nos hemos ido a Andorra. Andorra teóricamente han ido a recoger información de cuentas corrientes, de algunos, porque estamos limpiando el P pero ensuciando el RU. Porque como solo se limpia la mitad, la otra la dejamos bien guarra para que siga operando, ¿no? Tanto tiempo en Andorra, es verdad que ha hecho un mal tiempo, ha habido muchas nieves, pero no tenemos noticias de que estén encerrados, no sabemos si los fiscales están haciendo un curso de esquí o están en el balneario, o viendo que las prácticas de corrupción de Odebrecht son las que son y que han demostrado una habilidad histórica para pagar coimas,
es para sospechar que el acuerdo que han firmado puede ser coimado, ¿no? Para un acuerdo tan favorable, eso tiene que tener paga, ¿no? Y entonces aquí cabe la duda, porque Andorra se puede ir a traer información, pero también se puede ir a llevar otras cosas. Y claro, hacer todos los trámites, están aprovechando el viaje, ya que vamos, pues llevamos y traemos. Porque no hay ninguna claridad. Efectivamente. Porque aquí pasan cosas muy surrealistas. Yo llego a pensar que el amigo Gorriti era mudo y no ha hablado nunca, porque es de la única persona que no le hemos oído ninguna grabación. Él no habló con nadie, nunca, jamás. Ni Vizcarra, ni hay una serie de gente que no habla. Todos los demás por hablar, enseguida sale la grabación. Sí. Y además le ha sido tan torpe o no lo han hecho, de cuando te llama Gorriti para hablar y comentarte que puede tener una grabación, grabarle, para que se vea el tono que utilizan esas conversaciones, que no es muy amigable. Porque claro, seguimos con que solo se mira una cosa y no se mira la demás. Y además ahora tenemos la cortina de humo del Club de la Construcción, que efectivamente no era el antiguo Club de la Construcción de 30, ahora ya estamos en 17. Y estamos hablando de pagos de 17 millones de dólares. Con gran escándalo, cuando eran miles y miles de millones de dólares los que estaban en juego con Odebrecht. Si se aplica la lógica... Se calcula que el Perú ha perdido 15.000 millones de dólares. Pero entonces ahora tenemos a toda la prensa diciendo, por fin ya ha salido 17 millones de dólares de pagos de... No nos tomen el pelo, ¿no? Claro, hay que restar eso a los 15.000 millones. Y si aplicamos la regla de 3 respecto a los 15.000 millones y la misma fórmula de solución, porque la justicia tendrá que ser equitativa, equivalente, justa y equilibrada con respecto a la realidad. Por el Club de la Construcción, yo creo que con 28 soles 30 céntimos a pagar en 15 años con acumulación, la multa andará por ahí, en referencia a lo que se ha pagado por lo de Odebrecht. Claro. Porque debería haber justa reciprocidad. Claro. O equilibrio. Entonces los fiscales que limpian tanto, pues que o profundicen pasando la bayeta o la terminen de una vez, porque ahora ya hemos arreglado Odebrecht. El único país donde se ha arreglado ahora Odebrecht, el Banco Mundial dice Odebrecht está mintiendo, Odebrecht no está cumpliendo, le sancionamos con 3 años sin obras. Ya, entonces, Perú, hasta el Banco Mundial se ha metido en eso. Lo sanciona y nosotros no. Y nosotros no, porque ahora se ha demostrado que aquí tanto periodista, compañero, que como Barata había dicho y palabra de Dios, porque Odebrecht decía, todo eso era sagrado. Ya cambiaron. El Banco Mundial ha dicho ya que nos están mintiendo y nos están engañando. Ya, aquí nadie se ha dado cuenta, porque el periodismo acrítico tiene que tragarse lo que pasa. No están en la continuidad y están salvando a Odebrecht para que trabaje, y mientras tanto se están cargando por una minucia de 17 millones a la industria peruana. Porque sí, claro, lo que se están cargando es la industria peruana. Así y los miles de puestos de trabajo que se están cargando son los de la industria peruana. Así es. Y las carreteras y las obras que no se están haciendo son las del Perú. Las que necesita el Perú, que con estas temperaturas, como vamos a tener niños costeros, en lluvias y huaicas que están anunciados con una climatología adversa, va a llover sobre llovido y va a llover sobre no reconstruido, con lo cual las catástrofes pueden ser abominables. Por supuesto que mañana tendremos encuestas diciendo que lo de Vizcarra es maravilloso. Sí, claro. Porque claro, como han perdido la calle y no les han hecho caso en salir a la calle, que fue el primer intento de movilización, se ha sustituido la calle por el estado de opinión. El estado de opinión. Sí. La fabricación de la opinión pública. Sí, claro, no. Bueno, no. La fabricación de la percepción de la opinión pública. Porque no hay opinión pública, no. Son los medios. Son los medios los que aceptan de manera acrítica los números que les dan siempre de éxito, reconocimiento del gobierno, y cuando luego te encuentras otras encuestas y otros estudios sobre la valoración que la ciudadanía hace de la gestión del gobierno, hay un enorme diferencial. Son diametralmente opuestas. Hay 28 puntos de diferencia. 35% considera que aprueba al gobierno, claro. O sea, 2/3 lo desaprueban, 1/3 lo aprueba y 60% aprueba a Vizcarra. Entonces, ¿cómo es posible que aprueben al presidente y desaprueben a su gobierno? Bueno, pues eso solo se consigue haciendo las encuestas como si fueras el director de un bingo, que va sacando números de la bolita, del biombo, del bombo, para ir sacando y colocándolos ahí, que es como alguna empresa de este país hace las encuestas. Lo dice, por cierto, Román Sendoya, que ha trabajado con sus encuestas, ha
preparado encuestas, ha hecho encuestas, ya estudiado encuestas durante... Con muchos ceros de números de encuestas en hechas, muchos países, así es. Entonces, así yo no entiendo esta historia y esa disfunción, porque es una mentira de ese estado de percepción que nos están intentando crear sobre un estado que no es de verdad de opinión, porque esa diferencia, la valoración de un presidente es en función de sus obras. Si sus obras están suspendidas por 2/3 partes, no puede ser que tenga una aprobación del 60, por mucho que los encuestadores y algunos periodistas se encarguen de repetirnos. Efectivamente. Y ustedes en España tienen un problema de tema de regionalizar comunidades, como le llaman ustedes, ¿no? Comunidades autónomas. Autónomas. Sí. Bueno, acá, que eso en el Perú... Acá se llama regionalización. Bueno, a ver. ¿A qué regionalización? Bueno, fue un error que cometió Alejandro Toledo y además desde la conciencia de que no era bueno para el país hacer la regionalización. ¿Sabía eso? Sí, lo sabía, y además algunos ministros de España que participaron en la época de la UCD vinieron a decírselo claramente que iba a ser un problema. El COD, después de la marcha de los 4 suyos, lo sabía, decía que si no hacía eso se le echaban a la calle y le podían votar a él, con lo cual tiró para adelante. Cosa que probablemente era falsa. Sí, falso. como casi todo, pero no importa. Una vez más, la cobardía. Sí, pero claro. Ante lo que hay que hacer. En política normalmente lo que es más incómodo es lo que hay que hacer. Claro. Y los dirigentes siempre tiran por lo cómodo. A mí me preocupa enormemente porque ahora en España vamos a tener juicio sobre los líderes de Cataluña, golpistas secesionistas que declararon por 20 segundos nada más, porque luego la suspendieron, la República Independiente de Cataluña. Es decir, un golpe de Estado, una secesión y una traición al país. La gente dice, ¿cómo les van a juzgar por eso? Oiga, es el delito más gordo que se puede cometer contra un país. Claro. Desmembrar a una parte del territorio. Violando lo que es sedición, atentar contra y además es que la soberanía nacional no es negociable ni se puede fraccionar. La soberanía nacional corresponde en España al pueblo español entero, claro, y en Perú al pueblo peruano entero, con lo cual una región no puede usurpar el resto de la soberanía a los demás. Claro. Ahora ha habido cambios de gobiernos en el Perú, en las regiones, especialmente en el sur. Y ante la debilidad del gobierno que tenemos, estamos viendo cómo los gobernadores están organizando sus tramas internacionales de negociación. Que si el balón de gas, que si acuerdos bilaterales, la representación internacional del Estado corresponde al gobierno central. Claro. No es una función que se puede delegar. Y habrá que empezar a legislar, si no se respeta esa singularidad, en contra de quienes organicen referéndums secesionistas o realicen acuerdos y negociaciones secesionistas para que estén tipificadas en el Código Penal y así no haya experimentos como los que hemos tenido en Cataluña y se intentó en su día en el País Vasco. Ojalá que tomen nota de esto los congresistas, porque es verdaderamente ese es su urgente. trabajo. Absolutamente. Y cuanto antes hay que parar esta dinámica. Sí, claro, cuando tú tienes un gobierno central débil, un gobierno que no gobierna, los poderes más cercanos usurpan las funciones y se las atribuyen ellos mismos. Y además en la desestructura que estamos viendo en el país, con el gobierno fragmentado, con esos caciques y líderes locales que no tienen un soporte en el que haya una organización de partidos potente que puedan jalarles y controlarles, lo que estamos montando son reinos de taifas. Claro. Y entonces la legislación y el Código Penal tiene que recoger las sanciones pertinentes para aquellos para evitar eso. En seguir hacia adelante, de que nos vamos separando, tribu aymara, nación inca y la madre que les parió. No, eso es el Perú, que además va a celebrar su bicentenario de la independencia y de 200 años de república en el año 2021. Que como nación moderna se presenta ante el mundo independiente para tener una función en el futuro de este planeta. Oiga, no la centrifuguen, no la dinamiten desde dentro. Y eso es una función del Parlamento y de los políticos, que en lugar de perder el tiempo en tantas tonterías de a ver quién encuentra sitio dentro del Congreso, pues están moviendo todas las bancadas, que parece que está en obra permanente para ver dónde fijan. Parece el Parlamento de mayor número de discapacitados del mundo, porque todos van con la silla de ruedas cambiándose de bancada. Yo no he visto gente que se mueve tanto en silla de ruedas. Cuatro nuevas bancadas. Cuatro nuevas bancadas. Y claro, algunas de ellas además que tienen nombres que no corresponden a los que son. La bancada liberal es la de los marxistas, entonces no es liberal, en fin, y así hay distintas bancadas. Bueno, no entremos... No, es una sopa de letras, no, pero lo grave y lo profundo, ¿no? Lo grave y lo profundo es esa dinámica de falta de Estado y falta de gobierno en regiones del Perú,
y la usurpación de las funciones generales del Estado y del gobierno central por parte de gobiernos regionales. Y yo creo que eso es muy importante ponerle coto. Oiga, ¿qué no va a pasar? Pues por si pasa, porque no pasando, acaba pasando. Exactamente. Eso hay un chiste de estos de violencia de género muy duro en España, que es el señor que le juzgan con 80 años por asesinar a su mujer de 78 años, después de llevar 40 años casados. Y dice el juez, hombre, pero ya con 80 años, ¿cómo la mata ahora? Y dice, hombre, uno lo va dejando, y al final, pues eso, aquí no vayamos dejando lo de gobernar para garantizar la unidad del país. Pero es que hay una situación de caos. ¿Ah? Por ejemplo, sí, claro. Peruanos por el Cambio, que era la bancada del presidente Kuczynski, sí. Ahora están muy descontentos. El congresista Cheput ha dicho textualmente que no se siente oficialista. Sí, ¿no? Entonces, claro, es un gobierno sin bancada también. Sí, o sea, se multiplican las bancadas, pero ninguna es el gobierno. No, y además la división de la personalidad entre el presidente y la persona empieza a aparecer la de Pedro Sánchez, que Pedro es uno y el presidente es otro en España, porque aquí cuando se le preguntó sobre los negocios de la familia en un acto oficial, sí. No, eso es información particular y privada que no corresponde decir, porque este es el presidente. Bueno, pues si eso es así, nada de lo que se está juzgando se debería de estar juzgando, por supuesto, porque unos son las personas y otros son los cargos. Políticos. Claro.